han dejado de escuchar el espíritu de verdad y están escuchando el espíritu de mentira. La pregunta es, si viene una pareja homosexual, ¿qué haces, Alberto? Voy, los abrazo, los amo, los quiero, los bendigo, pero no los voy ni a casar ni a felicitar por lo que hacen. Esa es la diferencia. ¿Somos inclusivos? Yo incluyo a todo el mundo, acá puede venir quien quiere. Ahora, de ahí a aplaudirlos, a decirle, vos sos así, no hay problema. En el estado en el que viniste, así quedate, dice la Biblia, esa idiotez que dice, ¿no? Eso es haber dejado de escuchar el espíritu de verdad y empezar a escuchar el espíritu de mentira. Ahora, Pablo habla del espíritu de iniquidad y dice que ya en aquella época estaba en acción, ¿sí? Ahora, el poder del espíritu de iniquidad va a ir manifestándose, va a ir increciendo, dirían los músicos, va a ir incrementándose cada día más hasta llegar a la plenitud de su manifestación justamente cuando la iglesia sea quitada. Pero no es que va a venir por acá bajito y cuando la iglesia es quitada hace esto. No, ese es el error. ¿Por qué? Porque va a tener una curva ascendente de manifestación gracias, entre comillas, ¿no? Gracias a la apostasía que la iglesia manifiesta y de hecho está manifestando. O sea, la iglesia, que es el agente encargado de retener la manifestación del espíritu de mentira, de este misterio de iniquidad, va cediendo, va aflojando, va cediendo terreno para que la iniquidad y el espíritu de mentira puedan ir manifestándose cada vez más. Y ahora vamos al tema dijimos que apostasía es anomía y tiene que ver con infringir la ley. Y ahora voy a tocar un tema que muchas veces lo hablamos tan mal. La ley ya está caduca. Esto es lo que dicen la mayoría de los evangélicos que no tienen ningún grado de conocimiento. Dicen, la ley está caduca. La pregunta es, ¿la ley es mala o es buena? Es buena. Esa es la pregunta. O sea, ¿es algo malo o es algo bueno la ley? O sea, yo entiendo que la ley no puede ser utilizado como motivo de justificación. La ley no nos redime del pecado. Es imposible alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Esto es clarísimo. Ahora, ¿eso quiere decir que la ley es mala? Eso significa que ahora la ley porque Jesús dijo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplirla. Jesús mismo dijo, yo no vine a invalidarla, yo vine a mostrar que se puede cumplir y se puede superar incluso. Jesús lo que hizo fue superar la capacidad de la ley. Jesús no vino a derogarla, en ningún momento de la Biblia dice que Jesús vino a derogar la ley. Jesús vino a entregar su vida como el único ser humano que pudo realmente cumplir toda la ley. Y como ese ser humano que pudo cumplir toda la ley, morir por nosotros que no podemos hacerlo. Entonces cuando nosotros metemos la pata decimos, Jesús ya lo hizo, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. Ahora, ¿eso significa que entonces la ley está mal? No, la ley está bien. Bueno, dentro del espíritu de apostasía está esto. El hecho de sembrar en la mente y en el corazón de las personas esta anomia, esta ilegalidad que dice, lo que está en la ley está mal. No, lo que está en la ley no está mal. No es requisito para ser salvo cumplir todo lo que está en la ley, porque Cristo murió por nosotros. Pero la ley, en el sentido de norma para vida, es una ley correcta. De hecho, las principales constituciones de los principales países del mundo están fundamentados en la ley mosaica. Que después se hayan agregado cosas, se hayan quitado cosas, ¿no? Pero la ley en sí misma está perfecto. Y cuando Jesús da el sermón del monte, no solamente apoya la ley, sino que la lleva al próximo nivel. Él dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, pero no dice todo lo contrario. Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amarás a tus enemigos, los bendecirás. O sea, Jesús lleva la ley a un estado de perfectibilidad donde nos desafía a nosotros a ser mejores personas. Él no vino en ningún momento, Jesús dijo, miren, hay una ley dada que Dios le dio a Moisés, olvídense de todo, muchachos, ahora hagan lo que quieran, porque yo voy a morir por ustedes, así que ustedes hagan la suya. La ley dice
dice no matarás, pero yo los dejo. Claro, la ley dice no matarás. Ustedes maten tranquilo porque ahora para eso muero yo. No es eso. Bueno, el espíritu de iniquidad nos quiere solapadamente, no lo va a hacer tan violentamente como lo estamos expresando, pero solapadamente quiere hacer eso. Quiere que la iglesia tenga una enemistad con los principios, porque se trata de principios, con los principios y mandamientos de Dios. Pero no solo con los del Antiguo Testamento, también con los del Nuevo Testamento. Por eso cuando el Nuevo Testamento habla cosas medias duras, la iglesia deja de hablarlo, deja de predicarlo. Yo les puedo asegurar que hay capítulos enteros de la Biblia que no se predican hace años. Hace años, y estoy hablando de capítulos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque justamente la iglesia está atravesando ese periodo de alejamiento de la ley, no de la ley mosaica solamente, sino de la ley. ¿Por qué? El espíritu de mentira se está infiltrando y el espíritu de verdad está cediendo a nosotros. Cuando hablo de ley, no estoy hablando, vuelvo a repetir, la ley ortodoxa, sino la ley del Espíritu, que es la ley perfeccionada por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahora, la ley tiene la función de preservar al hombre en un estado moral. La ley preserva al hombre en un estado moral. El hombre dice, bueno, somos libres, oye, el poliamor, somos libres. Pero la ley dice, no amarás a la mujer de tu prójimo. No te quedarás con la mujer de tu prójimo. No adulterarás. La ley dice, yo soy libre para... Nosotros decimos ahora, yo soy libre para decir lo que quiera. Pero la ley dice, no levantarás falso testimonio. Entonces, la ley lo que hace es preservar al ser humano desde un concepto moral espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando permitimos que este espíritu de mentira se instale? Nos alejamos del concepto moral, porque nos alejamos de la ley establecida por el Padre. Y este personaje que está implementando, o estos personajes, hoy podemos hablar en plural, después va a haber alguien que lo va a materializar en una persona física. Hoy es un espíritu, un día va a ser una persona. No es alguien que va a estar alejado del elemento espiritual. Y eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Por eso es que la iglesia que no entienda lo que está sucediendo va a ser como yo mirando el tablero de la camioneta. Va a decir, uy, está frío, se ve que el relojito no me marca bien y cuando se quiera acordar va a fundir biela. Eso es lo que va a suceder. Dice 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento, inicuo es el que promueve la iniquidad, ¿sí? Cuyo advenimiento, cuya manifestación, es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuidado cuando nosotros juzgamos de acuerdo a las señales y a los prodigios. Porque podemos ver personas o podemos ver personajes con mucha manifestación de prodigios y de señales, pero que en lugar de dejarse guiar por un espíritu de verdad, se están dejando guiar por un espíritu de mentira. En vez de seguir la verdad de Dios, siguen la iniquidad de Satanás. Y esto es una clara señal de los últimos tiempos que estamos viviendo. Una característica es la aceleración de la destrucción del valor de la Biblia, del valor de los principios eternos de Dios. ¿Sí? Ahora voy a entrar en un tema bastante complicado. No es solo la Biblia la que nos da leyes para cumplir. La Biblia dice que el gobierno es un instrumento, o debería ser un instrumento de Dios, para poder tener justicia y orden. Dice así la Biblia, Romanos 13, 1 al 5.
sométase toda persona a las autoridades superiores. No está hablando de ángeles ni nada de eso, está hablando de autoridades políticas. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien, el Estado. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios. Fíjense cuántas veces Pablo repite que el Estado es servidor de Dios. Servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pregunta, ¿el Estado hoy es esto o es otra cosa? El espíritu de mentira ya avanzó sobre el Estado. El espíritu de iniquidad ya avanzó sobre el Estado. Legalización de las drogas, legalización del aborto, matrimonio igualitario, las obras artísticas de libertad de expresión que hacen en la calle, en los teatros, en los museos, desnudos, una cantidad de barbaridades que uno puede ver, si quieren, después les mando videos prácticamente pornográficos. Corrupción generalizada, gente que afana, los presos salen libres porque tienen un acuerdo y un arreglo, los dejan salir a la noche para ir a afanar y después vuelven a la cárcel a la mañana, esto no es nuevo, y vuelven a la cárcel a la mañana. Entonces, ¿por qué la Biblia dice una cosa y sucede otra? Porque la Biblia está hablando lo que sucede sin tener en cuenta este espíritu, este misterio de iniquidad, este espíritu de mentira que avanza sobre el Estado, que genera un alejamiento del Estado de los conceptos de Dios y que produce como resultado el alejamiento de la iglesia. La iglesia sin discernimiento endiosa al Estado y no entiende que el Estado es servidor de Dios en la medida que está alineado con Dios. Cuando el Estado se desalinea, se corre, cuando Dios dice no matarás y el Estado dice tenés que matar, porque el Estado no dice tenés libertad, perdónenme. Vamos a poner el ejemplo del aborto, que es el más claro. El Estado no le dice a las chicas ustedes pueden elegir. El Estado le dice a los médicos estás obligado a matar. O sea, tenés que ver la otra parte, porque no es solo a la chica pobrecita, no puede con su hijo. Además de eso, además de que nunca le preguntan al bebé si quiere o no vivir o morir, obligan a los médicos a matar. Y si el médico no está dispuesto a matar, tiene que conseguir a alguien que mate por él, o sea, tiene que contratar un sicario. Y hay ciudades, porque nosotros vivimos acá con 200 millones de hospitales, maternidades y cosas, entonces no hay ningún problema. Pero hay ciudades y pueblos donde hay un solo médico que lo tiene que hacer. Si no lo hace, no lo hace nadie. Entonces el médico está obligado por ley a matar. Y si no mata, le sacan la licencia. Entonces el Estado hoy está obligando a ese médico a convertirse en un asesino. La pregunta es si ese médico es cristiano, ¿tiene la obligación de someterse al Estado? ¿Por qué sucede esto? Porque el Estado ha sido permeado por este misterio de iniquidad, por este espíritu de mentira. Por eso es que todo lo que promueve, no estoy hablando del Estado argentino para que nadie piense que estoy haciendo política, no estoy hablando del Estado argentino, esto es generalizado en el mundo entero. Habrá alguna excepción, pero en términos generales es lo mismo. El Estado, los países, los gobiernos se han alejado por completo de Dios. El espíritu de iniquidad y el espíritu de mentira ha permeado la escala gubernamental de la sociedad y hoy los gobiernos se han solidarizado mucho más con la iniquidad que con la verdad de Dios. Eso es lo que hoy está sucediendo. Y la iglesia corre en la misma dirección. Porque si el Estado lo dice, nosotros lo aceptamos. Hay que someterse al Estado. Entonces el Estado dice no hay que discriminar, entonces la iglesia dice es verdad, tenemos que levantar obispos homosexuales. Y ahí está la iglesia levantando en el mundo entero
obispos homosexuales, obispas lesbianas. Dirigidos también por el catolicismo, que está en la vanguardia. El catolicismo está en la misma, todos dentro de la misma bolsa, como diría el tango. Entonces, nosotros no podemos no ver esto con ojos espirituales. Si nosotros no vemos esto con ojos espirituales, estamos en problemas. Y lamentablemente un gran segmento de la iglesia no lo ve con ojos espirituales, lo ve con ojos humanos. Entonces cuando vos hablás de esto, te dicen, estás juzgando. El espiritual juzga todas las cosas. Eso dice la palabra, así que sí estoy juzgando. No a las personas, sino los hechos, lo que sucede. Hoy, cuando vos te pones a ver programas de televisión, series, escuchás predicaciones, mirás noticieros, vos te das cuenta que hay una desaparición de los valores espirituales. Hay una desvalorización de lo espiritual. Se ha cambiado lo espiritual por lo místico, ¿sí? Porque no hay programas en horarios normales que tengan un contenido cristiano. Pero sí vamos a formar pareja de acuerdo a los signos del zodíaco. Eso sí está. ¿Entienden? Entonces, Dios es el gran ausente de los medios de comunicación, el gran ausente en los discursos políticos, el gran ausente en los principios, el gran ausente en las leyes que se votan, el gran ausente de las empresas, el gran ausente de todo, es el gran ausente Dios. Y los valores establecidos por Dios hoy son valores retrógrados y de odio. Así son considerados. Hoy los valores de Dios son considerados valores retrógrados y de odio. ¿Sí? En todas las facetas de la vida, en todas las áreas, se ve este apartamiento de la voluntad de Dios, en lo moral, en lo sexual, ¿Por qué hablo tanto del homosexual? Es algo, a veces me preguntan, ¿por qué hablas tanto de la homosexualidad? Bueno, porque en el homosexual la sexualidad es el aspecto medular de su vida. El homosexual no es como nosotros, donde la sexualidad forma parte de nuestra impronta y de nuestra personalidad. No. En el homosexual la sexualidad es el eje central y toda su vida está basada en su sexualidad y toda su sexualidad está basada en un estado de promiscuidad. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros entendamos. El homosexual no es un tipo igual que yo, pero que le gustan los hombres. No tiene nada que ver con eso. Eso es una mentira. El homosexual es una persona completamente diferente a mí, que está pensando en sexo 24 horas del día y todo le genera porque tiene una depravación. ¿Sí? Esta es la realidad del homosexual. Bueno, eso es lo que enseñan y a eso lo llevan a los chicos en la escuela. Hay videos, yo no sé si ustedes ven o no ven, hay videos de travestis, transexuales en escuelas, se da mucho en países más avanzados, se da, que van prácticamente desnudos, los tocan a los chicos, se hacen tocar por los chicos. Una cosa, es un degeneramiento. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo, y lo mismo sucede a nivel gubernamental, a nivel judicial. El mensaje es un mensaje humanista, un mensaje antropocéntrico. El hombre es el centro de la humanidad. Hablamos de los derechos humanos, que son para todos menos para los humanos derechos. ¿Sí? Los derechos humanos son para los humanos torcidos, no para los humanos derechos. Y nadie habla de los mandamientos de Dios. Nadie habla. Ay, vos sos un hijo de Dios. ¿Y el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? No sé, habría que preguntarle a lo de Sodoma y Gomorra dónde está el amor de Dios. Habría que preguntarle a Ananías y Zafira dónde está el amor de Dios también. Porque nosotros tomamos la parte de la Biblia que nos gusta, que queremos, porque eso es espíritu de mentira. Nunca hay una mentira 100% mentira. La mentira siempre está disfrazada de verdad, ¿no? Como en la historia. La mentira va disfrazada de verdad. Entonces nosotros compramos esa mentira disfrazada de verdad. Hoy la libertad de expresión
Es una mentira. La libertad de expresión es el desprecio a la moral, el desprecio al otro, el desprecio al respeto. Y la verdad es que se ha relativizado por completo la verdad de Dios. Está relativizado. Lo que Dios dice, bueno, lo podemos tomar o no. Según desde qué punto de vista lo veamos, te van a decir. Bueno, según cómo se vea. Todo relativizado. Todo relativizado. Y detrás de esto no hay ni más ni menos que un espíritu de mentira, de engaño, que va, como dice la Biblia, a tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Nosotros imaginamos, cuando yo era chico, no tenía este entendimiento, yo imaginaba que iba a venir el diablo con los cuernos, vestido de rojo y una cola, y iba a decirle a los cristianos, yo soy el diablo pero soy bueno, y que los cristianos iban a ser tan salames que iban a decir, ay pobre el diablo, lo quiero. La verdad que no es así, es mucho más. Fíjate que hay alguien ahí en la puerta, David. Segunda Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasaje es, dijiste? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. El amor a la verdad. Segunda Tesalonicenses 2, 9 y 10. La pregunta es, ¿amamos la verdad o amamos el amor? Porque hoy está de moda el love is love, el amor es amor. Siempre, frase que dicho sea de paso es pedófila, les quiero aclarar. ¿Sí? Love is love. Por la duda que alguno, porque yo veo que a veces los cristianos me ponen un poco nervioso a mí cuando veo que publican determinadas cuestiones. Vi en el muro del 85% de las mujeres cristianas que conozco, así que capaz que a alguna le toque, discúlpeme si lo puso, está bien, yo también cometí errores en mi vida. Está, en algún momento de la vida pusieron, nací para ser libre, no asesinada. Eso es aberrante. Significa que si vos te casás vas a ser asesinada. Lo que dice eso es, si vos estás con un hombre es para ser asesinada, porque los hombres son todos asesinos. Eso es lo que dice ese cartelito, para la que lo puso. Digo, si alguna lo puso, elimínelo, no lo deje. ¿Sí? Yo nací para ser libre, no asesinada. Es una cosa. Y todos van y lo cuelgan. Ay, sí, es verdad, yo nací para ser libre. En fin. En el misterio de iniquidad está implícita la realidad de que Dios en algún punto permite el despliegue de ella. ¿Sí? O sea, Dios está permitiendo el avance de la iniquidad. Y va a suceder plenamente cuando el Espíritu de verdad sea quitado. Ahora, la verdad es que la persona que decide descartar la verdad de Dios va a ser permitida por Dios creer en las mentiras. ¿Cómo, Alberto? Sí. Dice, por esto Dios, segunda Tesalonicenses 2:11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sí. Cuando la gente deja de amar la verdad, cuando la gente no ama la verdad, cuando la gente ama el amor, cuando la gente ama el romanticismo, pero no ama la verdad, Dios dice, ok, si no amas la verdad, entonces no hay ningún problema, cree en la mentira. Y eso es lo que le pasa, lamentablemente, a muchos cristianos hoy. Creen la mentira. Y cuando vos le decís, esto, la Biblia dice esto, te dicen, no, porque en realidad, y empieza, ¿no?, con el rollo que intenta justificar inmoralidad, perversión, alejamiento de Dios, enemistad con Dios, como si creer la verdad te condenara. Y la verdad es que creer la verdad es lo que te salva. Porque si no crees en la verdad no te puedes arrepentir. Y si no te arrepentís no puedes ser salvo. Entonces la declaración
de la verdad, del amor a la verdad, es en realidad el amor a las personas, porque no hay manera de que alguien se arrepienta si no sabe que está haciendo las cosas mal. Y este es el gran problema de un gran, vasto sector de la iglesia, que no habla la verdad. ¿Por qué? Para no ofender. Yo quiero ofender, quiero que se enojen, quiero que se ofendan, quiero que me insulten, pero que algún día recapaciten y se arrepientan. Porque mi intención no es que me amen, sino que se reconcilien con Dios. Bueno, toda esta perversión lo único que hace es llevarnos a un sistema babilónico global, ¿no? Donde Dios es el gran ausente. Voy a leer un capítulo completo, rápido, de corrido de la Biblia, para que ya vayamos entrando en lo que vamos a ver las próximas semanas, ¿sí? Vamos a leerlo, voy a tocar alguna cosita superficial de esto y ya vamos a ir cerrando, pero como para empezar a entrar en clima. Ya entendimos todo lo que veníamos viendo, Agenda 2030, Foro de Sao Paulo, transhumanismo, todo es mentira versus verdad de Dios. Las cosas que el diablo nos quiere vender versus lo que Dios nos dice que tiene que ser. Y ahora vamos a entender un poquitito cómo es que nosotros estamos en los últimos tiempos y qué cosas van a suceder en el ámbito espiritual. Ya sabemos lo que va a suceder en el ámbito terrenal. Las cosas van a ir cada vez peor, la inmoralidad va a avanzar todavía más, el alejamiento de Dios va a ser cada vez peor. La esencia natural del hombre va a ser destruida, el transhumanismo va a destruir la esencia del hombre, la estructura genética del ser humano es alterada, ya está siendo alterada a través de la técnica CRISPR, y todo lo que hemos visto hasta ahora, que espero que les haya quedado algo, porque me estoy quedando sin garganta cada martes que vengo acá, entonces espero que... ¿Por qué? Porque vos dijiste la otra vez que no nos pongamos en el fondo porque te tenés que esforzar mucho. Está bien, por eso. Yo No, muy bien, te felicito. Igual grito yo. Bueno, espero que todo eso les vaya quedando, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo todo esto nos va llevando a los últimos tiempos. Uy, los lentes tienen una mugre. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, mejor así, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre ellos, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay mucho estudio y también hay mucha especulación con este tema. Nosotros vamos a ver algunas cuestiones. Se habla de la ciudad, sí. ¿Qué cita es, perdón? Apocalipsis 17. Se habla de la ciudad sobre las 7 colinas. Históricamente, ¿cuál es la ciudad sobre las 7 colinas? Roma, muy bien, Roma. Pero no es la única. Estambul está sobre 7 colinas. Moscú está sobre 7 colinas. La Meca está sobre 7 colinas. Teherán está sobre 7 colinas. Barcelona está sobre 7 colinas. Edimburgo está sobre 7 colinas. Seattle está sobre 7 colinas. Pero históricamente se ha tomado Roma como la ciudad sobre las 7 colinas. Es muy interesante. Históricamente las 7 colinas eran poblados diferentes, ¿sí? Las 7 colinas son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Viminal, ¿sí? Son 7 montes. Yo tuve la bendición de estar ahí, de verlos, ¿sí? Y entre esos montes había una zona baja que a veces era media pantanosa, y en esa zona se hacía el foro romano, y ese foro romano funcionaba como lugar de gobierno que gobernaba, digamos, esas 7 colinas. Para los que preguntan, el Vaticano está al costado, no está ahí. El Vaticano está de ahí unas 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros, ¿sí? No está exactamente ahí. Ese es el foro romano, el Vaticano queda en otro lado. Bueno, como les decía, originalmente eran asentamientos que tenían. Los ciudadanos de las colinas empezaban a hacer juegos religiosos, ¿sí? Había juegos, eso iba uniendo a los grupos, y Roma nace de esta situación. Y ahí en ese lugar, en el bajo, digamos, se hace el foro, que era el lugar de gobierno, y estaba el mercado también, donde la gente venía a comprar. Para ir cerrando, volviendo al tiempo en el que estamos viviendo, Jesús dijo, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 24:12. Estamos viviendo en la época de iniquidad, y el saber esto nos tendría que mantener alertas, para que cuando vemos que la verdad se escapa, se va, se diluye, nosotros debemos mantenernos en la verdad. No podemos nosotros diluirnos junto con la verdad que se diluye, ¿sí? No permitir que se enfríe el amor por Dios y el amor por la verdad de Dios en nuestros corazones. Es muy fácil dejar que el amor por la verdad de Dios se apague, pero necesitamos que el Espíritu Santo realmente encienda el fuego en nosotros. Es muy simple decir, bueno, no es tan importante. De hecho, esta es la reunión menos populosa de la congregación. Esa es la que menos gente viene. Lejos. ¿Por qué? Porque entendemos inconscientemente que no es tan importante. Creemos que ya sabemos que lo que va a decir no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia, pero un día, lamentablemente dentro de poco tiempo, o gracias a Dios dentro de poco tiempo, según como uno lo vea, las cosas van a empeorar.
moralmente, legalmente, y vamos va a llegar el momento donde nos vamos a tener que plantear seriamente si obedecer o no al gobierno. Si hacer o no lo que el gobierno nos dice, no en cosas que a nosotros nos convengan, claramente, ¿no? Estamos hablando en cuanto a la desobediencia a Dios, puntualmente, ¿no? Va a haber condicionamientos para predicar la verdad, el decir algo en contra del pecado va a ser considerado un mensaje de odio, y probablemente algunos pastores van a verse tentados a multiplicar un mensaje que da resultado, que es el mensaje de hipergracia y el mensaje positivista y el mensaje que no estoy en contra de eso, me parece bien, y cada tanto la iglesia necesita un mensaje de eso. Digo, cuando la doctrina de la iglesia está basada solo en eso, hay un problema. Vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar la mentira, vamos a enfrentar la iniquidad, pero, como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Creemos a veces equivocadamente en una hipergracia que no existe, y muchos un día se van a encontrar con una triste y desagradable sorpresa. Termino leyendo. Considerar que debemos ser los mártires de este tiempo. Y en algún punto sí, no vamos a hacer apología del martirio, ni tenemos que ser mártires. La verdad que yo no tengo ninguna intención de que me corten la cabeza. Si van a cortar una, que le corten a mi esposa, qué sé yo. Pero digo, pero si fuese necesario, estar dispuesto, sí. Termino con un texto y nos vamos. Esto está en Judas, capítulo 1, versículo 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Yo siento esto, siento aquello, siento el otro, yo lo siento mucho. Que no tienen al Espíritu de verdad. Pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Ponemos de pie y oramos.